Este invierno recorrimos en varias jornadas caminos rurales del Partido de Monte, en la provincia de Buenos Aires. Fue un invierno seco que afectó a la flora y a la fauna, no obstante obtuvimos algunos registros interesantes de aves. Acompáñanos en este recorrido por los campos de la zona. Al primer recorrido lo iniciamos una mañana fría pero soleada, con buenos caminos para transitar. En los campos ganaderos había unas pocas gaviotas capucho café, típicas en esos lugares. Por fortuna, una no se asustó y la vimos desde cerca. Gran cantidad de calandria grande observamos en todo el trayecto. Suelen andar en parejas o pequeños grupos, quizá familiares. Es una especie común en esta zona, como en gran parte del país. Al costado de las calles suelen crecer pastos y otras herbáceas, que atraen a las aves, como a este verdón. También pueden crecer algunos árboles que son elegidos por las aves para posarse sobre sus ramas y tomar sol al amanecer. Entre ellos encontramos un jilguero dorado, con su plumaje amarillo intenso. Durante el invierno, los chingolos suelen aglomerarse en bandadas que en ocasiones tienen decenas o centenas de individuos. Es quizás el pájaro más abundante y distribuido en todo el país. A poco de salir el sol, se reúnen sobre diversos posaderos para luego bajar al suelo a comer semillas. Un ave común es la torcaza, aunque aquí vemos a una solitaria. En un camino poco transitado divisamos una bandada de misto, que en invierno forman enormes agrupaciones de hasta miles de individuos. Descienden a comer semillas y suelen asustarse con facilidad y cambiar de lugar frecuentemente. También durante el invierno podemos ver bandadas de estorninos. Un ave común de encontrar en las salidas es el hornero, el ave nacional de Argentina. No es raro verlos construyendo con barro y pasto su típico nido en forma de horno en el que trabajan ambos integrantes de la pareja. Entre las rapaces es común ver al tahuató. Una especie que suele formar bandadas es el pecho amarillo, aunque no es frecuente verlos posar en las arboledas. En grupo son bastante bullangueros. Mientras llegaba a una esquina y cambiaba de calle, encontré una bandada de aves verdes, que no son cotorras, ave muy abundante en la región. Para mi sorpresa son calancates ala roja, propio de latitudes más norteñas, pero que hace pocos años se están expandiendo lentamente por la región debido al escape del mascotismo o de liberaciones intencionales, que hechas sin miramientos pueden causar futuros problemas en el ecosistema. Otro día salimos al amanecer y se cubrió enseguida de niebla. Así todo vimos varias especies, como esta lechucita vizcachera posando tranquilamente arriba de un alambrado. En el medio de una calle buscaban semillas varias aves, y entre estas se destacaba un cardenal copete rojo. Esta especie encuentra en la zona su límite de distribución, aunque año tras año van aumentando sus números, pero todavía sigue siendo muy escasa. Nuevamente vimos a un confiado tahuató, también llamado aguilucho caminero por posar cerca de caminos. Además encontramos nuevamente entre las ramas de un arbolito a muchos pájaros. Era una bandada de jilguero dorado, con los machos amarillos y frente anaranjada, destacando fácilmente entre las ramas, a diferencia de las hembras que tienen plumaje discreto, que las hace pasar más desapercibidos en su entorno. Otras especies compartían el lugar, como una bandada de tordo músico.
y no podían faltar los chingolos, que suelen estar asociados con otros pequeños pájaros. En un árbol cercano se ocultaba entre las ramas un leñatero, que suelen ser desconfiados. Es conocido por algunos con el nombre onomatopéyico de tiritití, debido a su vocalización. Otras aves posaban para buscar algo de calor del sol, como este carancho juvenil o esta bandada de pirincho que descansaba cerca del suelo. Suelen exponer su dorso y mostrar sus plumas blancas hacia la radiación, aunque todavía faltaba para que se despejara bien el cielo. En los campos no pueden faltar los amigables verdones, que suelen colaborar con el observador. Nos detuvimos un momento para tomar unos mates, y al lado nuestro vimos entre la niebla gran cantidad de aves entre las ramas de unos árboles altos. Muchos estorninos posaban sobre las ramas sin hojas. Y una cantidad aún mayor apenas se distinguían en el suelo, entre la bruma. Comían de asientos semillas y algún que otro insecto, junto a otras aves como las cotorras y las torcasas. Lentamente la bruma comenzaba a disiparse en ciertos sectores, augurando avistajes un poco más fáciles. Volvimos por el camino transitado anteriormente, para luego ir por una calle que bordea un antiguo ferrocarril desaparecido y que suelen visitar muchas aves. A los pocos metros de andarlo vimos un surirí amarillo, ave poco frecuente en todo su rango de distribución. Muchos tahuató hay allí. Entre la gran cantidad de árboles que crecen en el terraplén de la vía hay muchos nidos de diversas especies. Nos llamó la atención este nuevo nido de cotorra. Estaba en reciente construcción. Algunas cotorras iban y venían trayendo palitos, mientras otras se la pasaban cambiando de ramas y haciendo su típico bullicio. En esas arboledas encontramos enormes bandadas de torcaza, la especie más común de paloma. Habitualmente forman grandes grupos, especialmente durante el otoño y el invierno. Prosperan cada vez más debido al auge de la agricultura. Mientras avanzamos por la calle se espantan con facilidad hacia otros árboles o a campo abierto. Unos kilómetros más adelante nos topamos con un pecho amarillo sobre un arbolito. Cumplía la misión de vigía mientras los otros se alimentaban en el suelo. Se acercaba el mediodía y ya emprendiendo el regreso vimos unos ñandúes. Nos miraban con desconfianza y al detenernos huyeron corriendo. Seguramente temen a los cazadores que los persiguen por su carne. No podía faltar de ver un chimango, la rapaz más abundante por lejos. Prosperan ya que son oportunistas y se adaptan fácilmente a entornos modificados por los humanos. Para finalizar la jornada, a escasos kilómetros de terminar nuestro recorrido, nos topamos con una monjita coronada, migrante invernal en la zona. La vimos desde lejos ya que son muy desconfiadas. Ya está terminando el invierno y realizamos una última salida. Una hermosa mañana, con sol pero con heladas. Paulatinamente las aves entraban en actividad,
como esta paloma picasuró calentándose con los primeros rayos del sol. Sobre unos arbolitos también tomaban sol una pareja de picabuey, ave que suele seguir y posar sobre mamíferos de gran porte, para así ver y atrapar insectos que estos espantan a su paso. En una rama cercana perchaba una torcasita picuí, la única que no se espantó a nuestro paso. Unos cientos de metros más adelante encontramos a otra bandada enorme de mistos que iban y venían sobre un campo de rastrojos, para comer las semillas que produjeron algunas malezas. Es notable la cantidad de estas aves que hay en los campos. Un poco más adelante y del otro lado de la calle, en otro rastrojo, encontramos una pequeña bandada de sobrepuesto austral, un diminuto visitante invernal de la Patagonia. La sequía es importante, y cerca de un bajo seco encontramos a más verdones. Una pareja de ellos se fue hacia la seguridad del pajonal al verme. Hermosa fue la sorpresa al encontrar nuevamente en ese sector con pajonales bien conservados a una pareja de pequeñas aves, muy raras en la región, la ratona perdizada. Una de ellas trinaba para reclamar el territorio ante un posible intruso de su especie. Las pudimos disfrutar varios minutos hasta que se perdieron en la espesura de los pastos altos. A veces en los caminos podemos ver algún inambú campestre que trata de pasar desapercibido, quieto entre los pastos. Finalmente vimos un poco de agua al llegar al arroyo. Desde el puente nuevo vimos con comodidad muchas especies de aves acuáticas. Por fortuna no había nadie, suele haber muchos pescadores que dejan gran cantidad de basura en el lugar. Unos cuantos patos de collar estaban en ese sitio, descansando con otras aves en la orilla. Algunos patos se fueron al agua al vernos, como estos hermosos patos gargantilla, especie poco abundante en la región. Algunos patos cuchara se alejaron nadando tranquilamente. En un remanso del arroyo, unos tordos músicos aprovechaban para darse un baño. Esta vez traspasamos los límites del partido de monte y entramos a Lobos, donde vimos dos gaviotas capucho café que posaban sobre un alambrado. Por suerte nos espantaron y nos regalaron buenas imágenes. Llegamos hasta un antiguo almacén situado en un cruce de calles, y fuimos por un camino que entra nuevamente a parte del territorio montense y sigue por el nuevo puente que cruza el río Salado, donde vimos muy a lo lejos algunas aves acuáticas. Pasa al lado del conocido como Puente de Fierro, antiguo puente vial de mano única. El nuevo puente pavimentado reemplazó al más viejo,
que era algo riesgoso e inadecuado para vehículos modernos. Siguiendo el camino, que está excelente y arreglado con piedras, llegamos al cruce que nos lleva a la localidad de Carlos Beguerí, ubicada en el partido de Roque Pérez. Ahí hay una escultura nueva hecha con restos de maquinaria agrícola que la gente fue donando. Finalmente llegamos al pueblo, donde hicimos una recorrida y sumamos alguna especie para nuestra lista del día. Es una localidad que tuvo su auge cuando pasaba la trocha angosta, hace décadas. Ya de regreso, en una arboleda de talas y otros árboles, encontramos gran cantidad de mistos y otros pajaritos que emitían a la vez su voz, llenando de trinos el aire. Desde el puente sobre el Saladillo vimos nuevamente aves a la distancia, pero nos llamó la atención el espejismo que se formaba en el horizonte sur. Las vacas a lo lejos se veían como vibrantes manchas marrones. Y para terminar esta salida que nos agradó mucho, desde la puerta de nuestra casa pudimos observar, en una palmera cercana, a un gavilán mixto, hermosa rapaz en expansión por este sector del país. Lo más notable fue que un chimango lo hostigaba reiteradamente, hasta que finalmente se hartó de él y se fue volando.